Muy bien, comenzamos este programa evangelístico en vivo. Todo es posible si puede creer. Ya nos están viendo nuestro hermano de Catamarca, Maradiaga, Pedro Trejo, Daniel Verdún, también nos está viendo. Vamos a pedir esta tarde que el Señor realmente nos ayude y nos dé la victoria en todo lo que vamos a hablar. Estamos aquí realmente solo hecho de decirte que Jesús te ama. Ese es nuestro objetivo y que realmente Dios pueda sacar de tu estado, quizá la forma que está, en una victoria tan grande como este Dios tan maravilloso y tan misericordioso. Por eso es que en este día yo aquí le pido a Dios todo lo que hablamos, lo que decimos, sea de bendición para tu vida. Nos pretendemos realmente ser lo mejor, se da cuenta, si nos pretendemos que Dios te ayude y te fortalezca y te dé la fuerza. En este día realmente tenemos mucha gente que nos están llamando durante las 24 horas en la cadena de oración que tenemos. Y queremos pedir a Dios por todos estos hermanos que realmente nos han estado llamando de diferentes lugares. Muy bien. Voy a leer un texto. Volvió por Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir de cierto? Afirmar, yo soy la puerta de las ovejas. Hay dos pastores amigos que realmente están trabajando en diferentes barrios, diferentes ciudades. Uno es el pastor Milton Cariaga, que está trabajando en Capital Federal, Lanús y diferentes barrios, aún en el exterior. Con esto no quiero decir que es el mejor, ni el que sabe más, sino es un hombre que se esfuerza su tiempo de dejar un tiempo en Estados Unidos, en México, en Colombia, en cualquier lugar del mundo. Dejar un tiempo vale mucho para Dios. También se encuentra otro pastor con nosotros, Jorge Valle, del Ministerio de Iglesia Jesús, donde estamos trabajando juntos a través del pastor Sergio Zapata y su esposa Cristina Maldonado. Todo esto le comento para que sepa que tenemos nombre, tenemos dirección, tenemos certeza, tenemos mucha fe y mucha confianza que Dios en esta tarde lo va a bendecir en una manera especial. Por eso es que en este día yo le pido a Dios que realmente Dios nos dé sabiduría, entendimiento, todo lo que vamos a decir. Realmente este programa evangelístico hace más de 35 años que hago radio y lo hago para Dios, solamente para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Muchas oportunidades trabajé, a veces con calor, con frío, a veces con angustia, a veces con tristeza, pero aquí estoy. Y a veces con dolor. Muy bien, comenzamos con Milton Cariaga. Él nos está saludando su nombre y le vamos a estar preguntando qué es la puerta que habla Jesús. Yo soy la puerta. Bueno, en primer lugar a la audiencia, muy buenas tardes. Para mí nuevamente es un privilegio compartir este espacio donde vamos a interactuar con la palabra de Dios. Evidentemente la Biblia, que es un compendio justamente de pensamientos e historias y es la palabra de Dios, intenta comunicarse con el hombre con diferentes tipos de figuras. De hecho, este relato que hace mención el evangelista Maciel está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde habla acerca de la parábola del redil, y allí es donde se desprende justamente este tema de la puerta. Hay que entender justamente los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que representaba para la cultura hebrea justamente la puerta. La puerta era uno de los lugares donde justamente era la zona donde franqueaba o impedía a veces que ingresara un ejército, era el lugar de acceso a una ciudad fortificada. La puerta era el lugar de las transacciones comerciales, también donde se hacían los juicios. La puerta era el lugar donde muchas veces los sabios o pensadores emitían ciertos tipos de comentarios hacia adentro o hacia afuera,
Por lo tanto, todas estas figuras que conformaban una idea para el hebreo, para la cultura, nos ayuda a entender en Juan que aparecen 8 figuras que son parábolas que intentan, con usos y costumbres de los tiempos bíblicos, enseñarnos algo. Entonces, lo que está queriendo decir Jesús es, hay diferentes tipos de puertas, hay diferentes tipos de características de puertas. Puertas para formar una fortaleza para que se ingrese a la ciudad, puertas mucho más débiles con ornamentaciones especiales para una casa suntuosa o que quiere dar a conocer de que esa casa es de un magnate, una persona rica y demás. Pero acá la figura de Jesús, cuando toma esta idea, está usando justamente una puerta donde él se constituye como la apertura para la seguridad. Nos está viendo María Ola, Irma Roy, Amalia Maciel, Isabel Troncoso, nos está viendo. Le mandamos una perlita a toda esta gente. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué palabra, ¿eh? Salmos 23, 4, para toda esta gente que nos están viendo. Seguimos con el tema de la puerta. También quiero que salude nuestro hermano Jorge Valle. Jorge Valle, tenemos que ayudar a la puerta. Y después tenemos varios temas más, ¿eh? Bueno, primero, buenas tardes. Dios les bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando. Creo que cuando el pastor hablaba recién de la puerta, está hablando de algo importante. La puerta era algo importante porque podían pasar ciertas cosas, ¿no? Y Jesús dice, yo soy la puerta. ¿La puerta qué? La puerta a la vida eterna. Porque la Biblia también nos enseña en el Evangelio de Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el que por mí entrare sea salvo, dice la Biblia en otro párrafo, pero Jesús está diciendo, la puerta soy yo. ¿Para qué? Para la salvación del alma. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó para que dependamos de Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado nos alejó al hombre de Dios y lo sigue haciendo. Entonces Jesús tuvo que venir a la tierra a saldar la deuda que el hombre tenía con Dios. Ningún hombre lo podía hacer, solamente Jesús. Entonces Jesús es la puerta para la salvación del alma del ser humano, ¿no? El ser humano está compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a volver a la tierra, de donde fue tomado, el espíritu va a volver a Dios y el alma va a vivir por la eternidad. Pero creo que la decisión, para aquellos que nos escuchan, está en vida, a donde uno quiere pasar el resto de la eternidad. Dice, mandarle saludar a Ariel. Dios te bendiga, Ariel. Latiel, Maciel. Se nota que es la familia. Hay una señora también que acá nos está diciendo, yo hace mucho que lo veo. ¿Qué debo hacer que los dolores no se me retiran? A ver, los pastores. Bueno, en primer lugar, querida hermana Irma, no la conozco, no sé cuál es su situación, no sé si son dolores a causa de una enfermedad o son dolores musculares o de los huesos. Hay cosas que a veces hay que hablarlo con Dios, por supuesto, tal cual estamos trayendo la figura de la puerta, y lo decía el pastor Jorge, Jesús se constituyó en la puerta para la salvación. El que por él entrare será salvo. ¿De qué? Bueno, será salvo por la eternidad primeramente de su alma, pero también puede ser una persona redimida de sus dolores, de sus congojas, de sus angustias. Y es interesante que el rey David evoca y habla acerca de un salmo cuando él en una etapa de su vida había pecado contra Dios. Él se había callado y había guardado un pecado que era vox populi, todo el mundo lo sabía. Y de ahí se desprende el salmo cuando él escribe, cuando callé, se envejecieron mis huesos y fue mi gemir de día y de noche. Hay veces que nuestra vida sufre dolores también por causa de aquellas cosas que guardamos en nuestra historia. Aquellas cosas no confesadas, no dichas, no habladas, no manifestadas. Por eso, si usted asiste a alguna iglesia, hable con su pastor, con la esposa del pastor, con su líder, o hágalo de manera más práctica. Vaya de rodillas al médico divino, que es Jesús, y cuéntele su realidad, que él va a saber cómo tratar su tema de manera personal, y creo que él puede darle la salida
a los dolores que usted está viviendo. Carlitos Sosa también está viendo el programa. Dios te bendiga, Carlitos Sosa. Un abrazo. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmo 97:11 para Carlitos. Y todos los hermanos que nos están viendo, nos lo mandamos uno por uno porque tenemos estos hermosos siervos que queremos realmente disfrutar todo. O sea que la puerta, estamos convencidos que es Jesús el que salva a toda la raza humana. ¿O hay algo diferente? Yo creo que no. Dios ama a todos por igual. Para Dios no hace excepción de personas. Pero Dios le dio al hombre la capacidad de poder decidir. Tenemos esa capacidad de poder decidir cómo vivir. Dios está ofreciendo al mundo vivir de otra manera hace muchísimo tiempo. Pero el hombre decide vivir lejos de Dios. Y las consecuencias las vemos, estamos viendo cosas que nunca vimos en la tierra. Y vamos a ver más cosas. Como a medida que el pecado va creciendo, a medida que el carácter de los hombres va cambiando, la maldad se va acrecentando, los rumores de guerra, las pestilencias, los terremotos, las inundaciones, todo producto del alejamiento del hombre hacia Dios, ¿no? Y yo creo que la única manera de que nuestra tierra cambie, de que el ser humano tenga esperanza, es cuando Cristo entra al corazón del hombre. Hay un párrafo ahí, pastor, en Juan, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Jesús le dice, debes de nacer de nuevo. El hombre le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, no, el que no naciere de arriba, del cielo y del agua, no puede ver el reino de Dios. Entonces, la única manera de poder ver el reino, de poder entender, es cuando la nueva naturaleza de Dios entra por la fe en nuestra vida. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Muy bien. David Herrera también está viendo el programa. Usted puede llamarme, el celular está libre. Le doy el número 15 59 75. Le repito, 15 59 75 62 70. Alicia Centurión está viendo el programa también. Dios bendiga a nuestra hermana Alicia. Le mandamos cada 2 nombres una perlita. A ellos les gusta la perlita. El Todopoderoso será tu defensa y tendrá plata en abundancia. Job 22, 25. Vamos con Alicia. Muy bien. Para cortar la gente, o sea, que este tema de la puerta. Milton, por esta puerta puede entrar el que es pobre, el que es rico, el que... Toda la lengua, todos los idiomas pueden entrar en esta puerta. Sí, la invitación de Dios fue siempre a través de la historia, cuando tenemos que remitirnos al Génesis, desde ahí, cuando Adán pecó junto con Eva y se logró ese gran abismo de separación por causa del pecado, Dios ya preparó a partir de ese momento la redención para la humanidad. Cuando decimos para la humanidad, estamos hablando absolutamente para todos. Ese plan redentor se fue dando a través de diferentes figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, donde toma una nación, que es Israel, la constituye justamente, no porque esa nación se mereciera, sino porque él decidió escoger a una nación y trabajar con el corazón de esa nación. A partir de ahí, todo comenzó a desarrollarse de una manera gradual, y en el contexto del Nuevo Testamento, o sea, 2000 años atrás, parte de sus discípulos, y uno de ellos justamente Pedro, que era judío, no podía entender que el Mesías, anunciado que era Jesús, que venía a salvar a su pueblo, también tuviese la intención de redimir a los gentiles. Que gentil viene justamente de una terminología, de un gentilicio que significa favorecidos. Nosotros somos gentiles, no somos del pueblo específicamente hebreo, pero somos aquellos favorecidos por la salvación del Señor. De hecho, Pedro tiene una visión justamente de un manto donde desciende del cielo y hay diferentes tipos de animales que eran inmundos para la cultura judía, y la invitación del Espíritu Santo era que él tenía que comer. Y entonces él miró eso y dice, ¿cómo puede ser que coma esto que es inmundo? Entonces Dios le dice, no llames algo inmundo por lo cual yo he purificado.
Entonces le estaba dando una figura. La Biblia tiene muchas figuras en el Nuevo Testamento para ayudarnos a entender las verdades bíblicas. Y esta verdad era que justamente lo inmunda eran las otras naciones. La redención está dada para toda la humanidad. Todo el que cree en el Señor Jesucristo puede ser salvo. Así que solamente hace falta fe y creer cuando la revelación de la salvación se acerca a nosotros. Llama 15 59 75 62 75 62 70. Así nos comunicamos en vivo. Te repito de vuelta despacito. 15 59 75 62 70. Ramón Navarro está viendo el programa. Agustín Velázquez también está viendo el programa. Realmente es una bendición estar juntos. Tengo un tema que se me sale, lo quiero hacer escuchar a mi amigo Milton y a mi amigo y compañero también, nuestro Jorge Valle. Hay un tema que te va a gustar, se llama Divino Compañero. Es una canción que realmente nos da la fuerza y nos da la fortaleza. Este es el texto para los hermanos que me están llamando y me están escribiendo en el Facebook. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Juan 5, 24, teníamos que hacer un programa de 2 horas, 3. No alcanza el tiempo, lo estamos haciendo. Después tenemos un tema, bárbaro. Quiero preguntarle a Milton, ya lo voy a decir. ¿Qué es la Biblia? ¿Y para quién? ¿Hay que leer la Biblia o no? ¿O solamente uno cuando va al sermón, a su religión? Pero la Biblia es un libro diferente a tantos pensamientos humanos, que es el espejo del alma. Le voy a pedir al operador que nos prepare el tema Divino Compañero, hasta nuestro hermano Vargas. Y esto se lo dedicamos a toda la gente que nos están viendo y a los hermanos que están acá, que quería que escuchen. Divino Compañero es una alabanza de muchos años. ¿Qué dice ahí? Dios me reveló que sígueme. Ver la historia de Horacio. Amén. Horacio Báez. En la cadena. ¿Cómo es? Como le decía, cada alabanza que uno hace para Dios nace del corazón y es de bendición. Cuando lo tiene el operador nos enseña y lo escuchamos todo. Listo. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra. Hoy tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Lo cantamos todos, a ver. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. ¡Palmas!
contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni sol fatigará. Cántelo a ver. Si en el mar las olas te amenazan, tú sobre ella majestuoso andarás. Todo. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco. Hazlo. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Muy bien, seguimos. Quiero comentarle que la música sale cuando usted entra en el Facebook de la radio. Usted me está viendo por mi Facebook, por eso no me escucha Marianito. Es el pastor Mariano que nos puede escuchar la música. Él también conoce ese tema, Divino Compañero. Dios te bendiga, Pastor Duarte. También Juan Gómez de Pasión por las Almas está viendo el programa. Le mandamos muchos saludos a todos los hermanos que están compartiendo con nosotros esta transmisión del Ministerio Evangelístico. Todo es posible si puede creer. Dice el texto para los hermanos que nos están viendo: mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Salmo 71, 24. ¿Por qué dijo David eso? Mi lengua hablará también, dice. Léeme nuevamente. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Salmo 71, 24. Bueno, hay que entender la historia de David completa, ¿no? Fueron, aparte de sus 40 años de reinado en Israel, en Hebrón y en otras ciudades, vivió situaciones muy complicadas cuando fue llamado al ministerio como pastor de la nación. Hay que entender que no solamente fue rey, sino que fue sacerdote, pastor, un levita, un cantor y adorador a Dios. Pero antes que eso sucediera, vivió muchas situaciones que para él, en términos generales, eran injustos. En primer lugar, había sido llamado para servir a Dios de una edad muy temprana, entre 16 y 18 años. Había servido en la parte de la corte real, cuando Saúl era rey. Y cuando la gracia de Dios se había manifestado en la vida de David, ya comenzaban algunos celos del rey de turno. Eso hizo que David viviera muchas situaciones injustas. Pero como era un adorador, un hombre que buscaba a Dios, todas las cosas que le sucedían se lo presentaba a Dios. Vivió también huyendo del mismo rey, porque lo quería matar, quería que él depusiera justamente su actitud, a veces como un gran defensor de la nación de Israel, porque había entendido claramente, para David no existía un gigante cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Para David existía en realidad solamente el respaldo de Dios. Él no lo había visto como un gigante, sino había visto a aquel que era un enemigo del pueblo de Dios. Frente a estas cosas que él vivió, más otras luchas, como rey, que tuvo que librar muchas batallas, veía situaciones que eran injustas. Por lo tanto, su oración y su clamor de manera constante era pedirle a Dios la justicia de Dios que pudiera gobernar. De hecho, él aprendió también, ustedes recordarán, uno de los sucesos cuando David entra a la cueva que estaba descansando el rey Saúl y podía haberlo matado, sin embargo él cortó parte de su capa y se lo mostró como señal de que en realidad podía haber tomado la actitud de matarlo, pero él no lo hizo. Había respetado justamente los tiempos que Dios le había dado de reinado a Saúl. De esta manera nos ayuda a entender que era un hombre que no aplicaba la justicia humana, sino también su corazón estaba inclinado a pensar y hacer lo que Dios realmente quería para su nación. Muy bien, llama 1559-756270. Así te comunicas con nosotros en vivo y salimos al aire. Quiero comentarle a los hermanos que realmente quieren escuchar los temas cuando pasamos ya varias veces, me comentaron. Tiene que entrar en Chris Play FM, es el canal de Facebook, o Chris Play FM 91.7, canal de YouTube, para compartir todo el programa. Usted me está saludando a través de mi Facebook, Ramón Maciel.
pero tiene que entrar en el Facebook de la radio. Chris Play FM, canal de Facebook. Chris Play FM 91.7, canal de YouTube. No quiero perder más tiempo. Ahora le voy a preguntar a los pastores, porque yo no soy pastor. Gracias a Dios que no soy pastor, ¿eh? Es muy complicado ser pastor. Maxi Leiva está viendo el programa. Dios te bendiga, Maxi. ¿Quién tiene que leer la Biblia, pastores? ¿Y para qué? Bueno, yo creo que de las cosas que no eran, por medio de la palabra, fueron hechas todas las cosas. Dios hizo de lo que no era, a través de su palabra, todas las cosas. Creo que la palabra es esencial para que la vida de un cristiano o la vida de cualquier persona que se acerca a Dios, que su vida y su mente empiece a ser transformada por la palabra. Porque no es simplemente una palabra, es palabra que transforma. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Es infalible la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa de moda. Los tiempos pasan, las generaciones pasan, pero la palabra de Dios siempre da resultado y es lo único que puede cambiar el corazón del ser humano. Entonces es el ABC de un cristiano o de una persona que quiere conocer a Dios, conocer la palabra, ¿no? ¿Por qué la palabra? Porque Dios, muchas personas dicen, bueno, pero la Biblia la escribieron hombres. Claro que sí, que la escribieron hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios para escribir la Escritura. Entonces tenemos que entender que todas esas personas que escribieron la Escritura fueron inspirados por el Espíritu de Dios para que hoy nosotros podamos leer la Escritura. De hecho, muchas personas sufrieron cárceles, murieron por la Escritura, dieron su vida para que hoy nosotros podamos tener la Escritura. ¿No es cierto, pastor? Así es. Mirá, nos están viendo de México. Maxi Leiva, bendiciones desde México. El salmista Maxi Leiva, claro, Noel de acá. Dios te bendiga, este muchacho trabaja con un pastor amigo mío en México. ¿Quién dice que no podemos ir a México? ¿Por qué no? Seguimos, Milton. Muchas gracias, Maciel. Bueno, sí, la verdad es que toda la palabra, así lo dice el apóstol Pablo cuando habla con Timoteo, su discípulo amado, dice, toda la palabra de Dios es inspirada. El término es theoneptus, que significa que en realidad fue exhalada, salió del mismo corazón de Dios. Dios es creador, no se inspira de nada. Dios en realidad sacó de su corazón las palabras que Él quiere que nosotros vivamos. De su fuente de bendición ha hecho que justamente se escriba este libro que compendia casi 4.000 años de historia del Antiguo Testamento y 80 años de los primeros tiempos de la iglesia de Jesucristo. Termina con Juan en la isla de Patmos, pero después tarda casi 200 años en hacerse lo que hoy conocemos como una Biblia canónica, donde se ha trazado una línea de tiempo, donde se le ha dado autoridad a la palabra, y esta palabra no es ni más ni menos que el deseo de Dios para que el hombre lo conozca. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Creador, que es invisible, que sustancialmente no lo podemos ver, pero hay sobradas evidencias? Dicen que hay 3 libros. Uno es el libro de la creación, el otro libro es la Biblia, que es la palabra de Dios, que son las evidencias que revelan a un Dios invisible, pero que se ha hecho presente en la historia a través de sucesos y prodigios y milagros. Y el tercer libro es el libro del testimonio de la vida, de todas aquellas cosas que Él ha transformado en el ser humano. Así que se pueden escribir 3 cosas fundamentales acerca del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque Dios es invisible, la palabra es de manera visible para el hombre, para que él pueda asimilar lo que Él quiere que sepamos acerca de su persona, de su poder. Él nos habla acerca del principio de la creación del hombre, su propósito y su finalidad. Es indiscutible que la palabra tiene vida, es Zoe, tiene una dinámica constante. Uno puede leer un pasaje 1 y 10 veces y siempre nos hablará de diferentes maneras, porque nos hablará en el contexto en que nosotros estamos viviendo. Así que creemos que la palabra para la vida del cristiano es fundamental. La palabra nos trae a nosotros una riqueza. De hecho, Pablo, cuando se dirigía a la comunidad que estaba en Éfeso, la única oración que él tenía, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo,
cual toma nombre toda la familia de la tierra y de los que están en el cielo, tenía la finalidad de pedir una cosa: que el hombre interior fuese totalmente fortalecido por el poder y las riquezas en gloria, no las riquezas humanas, sino las que vienen y provienen del cielo. Esas riquezas son las que están también impregnadas en la palabra de Dios. Son las que pueden fortalecer al hombre interior y hacerlo fuerte y enraizarlo para que finalmente sea, como otra de las figuras que aparece, un árbol lleno de frutos. Walter Gabriel Roja también está viendo el programa. Dice Maxi Leiva es primo de Miguel Acosta. Ahora sí. Dios te bendiga ahí en México y que realmente Dios te use. Y hay que cuidarse mucho en estos tiempos. Este es el texto para nuestro hermano Walter Gabriel Rojas. Qué nombre, ¿eh? Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como a uno escudo. Lo rodeará de favor. Salmo 5, 12. Yo quiero comentarles que nosotros estamos haciendo acá este programa para bendecir el nombre del Señor. Quizás no somos muy profesionales, pero por lo menos lo hacemos algo. ¿Se da cuenta? Hay gente que son muy profesional, pero no hace nada. ¿Se da cuenta? Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, prediquen la palabra, sanen las almas. O sea que la Biblia hay que leerlo sí o sí. Sí, hay un párrafo en la Biblia, en Isaías, que lo quiero compartir. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro, permanece para siempre. Y esto creo que es un fundamento importantísimo para la vida de un cristiano, ¿no? A veces puede pasar los tiempos, las flores se marchitan, la flor se cae, pero las generaciones pasan, los tiempos, las modas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre y siempre sigue teniendo el mismo poder. Nunca cambia, eso es lo importante. Que cualquier persona que nos está escuchando, si tiene una necesidad en su corazón y ha probado con todas las cosas, pero no ha probado todavía de acercarse a Jesucristo por la fe, no es por obra, a veces eso es otra cosa, ¿no? Que el ser humano tiene, pareciera en el corazón que hay que hacer buenas obras para acercarse a Dios. Y yo creo que lo que tenemos que tener es la salvación por la fe. Jesús dijo, antes en la antigüedad intentaron hacer obras a través humanas y no dio resultado. Ninguna obra, por buena que sea, no alcanza para acercarse a Dios. Entonces, lo que Dios mira es el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo hace más de 2000 años en una cruz. Murió y pagó el precio para que el hombre pueda de vuelta acercarse a Dios, ¿no? El pecado separó al hombre de Dios y ahora Jesucristo pagó el precio y ahora el ser humano solamente creyendo en el corazón, dice la Biblia, dice Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces, esa es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Y esta es la palabra que da resultado. Así que aquellas personas que nos están escuchando y no conocen a Jesucristo y nadie les habló de Jesucristo, quizás están deprimidos, angustiados, sin esperanza en este mundo. Jesucristo vino a traer esperanza a aquel que no la tiene. Muy bien, nos quedan 7 minutos de programa, se lo voy a dar a Milton, que él realmente dé como un broche de oro todos los temas que estuvimos hablando. Pero si usted quiere llamarme, el celular está libre, 15 59 75 62 70. Todo tuyo, Milton. Bueno, yo quisiera en este tiempo poner un contexto muy particular sobre algo que está sucediendo. Estábamos hablando acá tras tiendas, digamos, del programa sobre este virus letal que está en este momento en el mundo, que es el coronavirus. Cuando nosotros leemos la palabra, tiene una vigencia tan extraordinaria que justamente el apóstol Pedro, que estaba exiliado en Babilonia en ese momento, le escribe a 7 naciones. Este hombre que justamente nos referimos anteriormente, si el evangelio era para todos y demás, era un hombre que por el exilio se había ido a Babilonia y en Babilonia ahí tenía un remanente de casi 60.000 hebreos, donde él estaba pastoreando en ese contexto de la historia. Años 62, 63 de la era cristiana. Nerón estaba imperando como era el emperador de Roma y había causado grandes estragos a la iglesia. Comenzaba la persecución. De hecho, se habían visto las ciudades incendiadas y los cristianos eran embadurnados por la brea
y de hecho eran las antorchas vivientes que iluminaban las calles de Roma. Muchos de ellos eran envueltos en carne de animales y después tirados al Coliseo romano para que fueran devorados por los leones o otras bestias. Así que la realidad que vivía la iglesia en ese contexto era muy particular. Cuando leemos las cartas del apóstol Pedro podemos entender claramente por qué Pedro advierte y solicita que sus corazones sean alentados. Y les dice, os ruego que sean, dice, ricamente fortalecidos en toda gracia que viene del cielo. Gracia y paz a vosotros, que sea multiplicada. La primera intención de Pedro era que la gracia fuese no solamente abundante, sino multiplicada. ¿Por qué multiplicada? Porque la iglesia iba a vivir un contexto de persecución muy particular. Y Pedro lo que les estaba advirtiendo, no hagan riquezas en la tierra, no piensen en las cosas que son transitorias, porque en realidad toda esta persecución que viene pronto los va a exterminar. Así que ustedes lo que tienen que hacer es ser fortalecidos en el hombre interior. De la misma manera prácticamente que el apóstol Pablo habla con los que estaban en Éfeso, para que no fuera debilitada la fe. Lo interesante de todo esto, cuando decíamos con relación al tema del coronavirus, me hizo pensar que cuando se avecina a veces una situación que puede ser una calamidad, una catástrofe mundial, una epidemia, una pandemia después, uno no está pensando, muchas de estas personas hoy, por ejemplo, se están refugiando en los edificios, no salen a los shopping, no hay trabajo en este momento, muchas de las acciones y las bolsas van a caer. Todas estas cuestiones como efecto justamente de una parálisis a raíz de un virus que es letal. Cuando hay algo que es letal, justamente el presidente de turno tomó todos los recaudos, los médicos hasta hicieron un hospital en 10 días. ¿Para qué? Para subsanar algo que puede ser algo muy destructivo. De la misma manera, la palabra de Dios se pone justamente en el momento oportuno cuando hay algo que está inminentemente viniendo a destruir nuestras vidas. Puede ser de manera masiva, el pecado es un destructor masivo. Así dice la misma palabra de Dios que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús se interpone y dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que frente a los flagelos, este virus que nosotros solamente hacemos alusión, gracias a Dios que creemos en Cristo y Cristo nos ha abrazado y nos ha dado una nueva vida, estamos ya salvos, independientemente de que esto no sucediera, estamos salvos y iremos con Él. Esto no es problema. El problema es para aquellos que hoy no tienen la salvación de Jesucristo. Creo que la palabra hace 2000 años, ahora y lo seguirá haciendo, tiene una fuerte advertencia. Si hay algo que está a punto y es inminente, que va a destruir tu vida, Jesucristo es la puerta justamente para que puedas entrar y ser salvo. Creo que esta es la mejor elección que podemos hacer en esta tarde. Es el momento justo de atravesar esa línea imaginaria que es ir a los brazos de Jesús, entrar a la puerta, esa puerta es Él. Es muy sencilla abrirla porque es por la fe, y una fe que es depositada por el Espíritu Santo, se va a abrir esa puerta y toda la oscuridad que te persigue, el ejército que te persigue, como sucedió que el ejército de Faraón perseguía al pueblo de Israel, de la misma manera vas a estar a las puertas de una vida nueva que Jesucristo comienza a propiciarte a partir del momento que creas que Él es la puerta. Y es interesante que una vez que Él te permite entrar, te da una llave, que es la autoridad para cerrar esa puerta y que nunca más vuelvas a la condición de vida que tenías antes. Que el Señor te bendiga, que Jesús te dé la posibilidad de ser tu Salvador y vos puedas recibir la salvación que no es barata, ha costado sudor, lágrima y mucho dolor en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, pero que hoy es gratuita para vos. Que Dios te bendiga. Noé, tú la estás viendo el programa, ya terminamos. Quiero comentar que me auspicia oficialmente este programa evangelístico en vivo, el Ministerio Dile Sí a Jesús, en la calle 536, número 854, entre 515 y 517. Valentina Alsina, Pastor Sergio Zapata, Pastora Cristina Maldonado es el auspiciante oficial de este programa. También le invito, esta tarde nos reunimos
en Bétere, 446, Loma de Zamora, el ministerio del pastor Edgardo Millán. Va a estar con nosotros en un estudio también para obreros y pastores y todos líderes. El hermano Tito Di Rocco. Vamos a estar compartiendo por la noche un culto especial en la calle Bétere, 446. Nos vamos, va a alcanzar nada el tiempo. Saluda, hermano, y nos vamos. Bueno, Dios les bendiga mucho y que aquellos que todavía están dudando en su corazón o quizás probó con todas las cosas, quizás hay enfermedades, quizás hay situaciones que escapan a la capacidad humana de poder cambiarlas. Yo creo que cuando Dios entra en nuestra vida a través de la fe por Jesucristo, ahí es donde se genera el gran cambio, una sanidad en la mente, en el alma y en el espíritu. Así que Dios les bendiga mucho en esta tarde y que haya muchas tardes como esta. Tenés que volver el martes, pues. Queda corto. Dios les bendiga hasta el martes, si Dios mediante, a partir de las 15 horas estaremos al aire. Dios les bendiga. Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada.